8:30 en el espacio Contrapunto. Bienvenido, muchas gracias. Entremos en materia, economista. Ha sido halagador para nosotros y creo que para la gran mayoría de los ciudadanos ver en los principales titulares de los medios impresos, televisivos y radiales de que obviamente los impuestos se están cobrando, están ejerciendo obviamente esa función interesante de también de apoyar al Estado ecuatoriano y automáticamente también verlos reflejados en obras. Esto es importante, se sigue manteniendo esta cultura de pagar los impuestos, ingeniero, y esto es economista, y esto es sin duda alguna muy positivo. Bienvenido. Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en Huancavilca. Sí, la verdad es que venimos observando las cifras, venimos observando cómo producto de la reactivación económica, producto de que hay más ventas, también eso impacta directamente y está aumentando la recaudación. Hemos visto que en este año un crecimiento aproximado del 15% en promedio ha ocasionado y ha permitido que la recaudación crezca en 30%, producto de los diversos impuestos, producto de las diversas también medidas que ha tomado tanto el gobierno como la ciudadanía para reactivar la economía. Tal parece que los ecuatorianos somos campeones en quejarnos, porque cuando hacemos encuestas por ahí, también personalmente, con la familia, con los amigos, dicen, no, dice, las cosas no avanzan, están flojas, pero en esa, de alguna manera, se ve reflejado de manera distinta, y qué bueno que sea positivo, en el tema de los impuestos. Por eso tenemos una economía o un sentir bastante hipócrita, economista. Bueno, a veces las expectativas o los sentimientos subjetivos de cada uno pueden decir una cosa, sin embargo, lo que las cifras están mostrando, por ejemplo, en el tema de la inflación que ha golpeado al mundo, en el caso del Ecuador, muestra que ha sido mucho más bajo, mientras Estados Unidos y el mundo tienen inflación alrededor del 8, 9, 10%. En Ecuador apenas llegamos al 4%. Muchas veces uno no valora no tener problemas que otros sí tienen, ¿no? Porque, digamos, no puede ser capaz o es difícil entender cómo estaría la situación si es que estuviéramos sufriendo lo que está sufriendo buena parte del mundo. Ahora, recordemos que venimos de una pandemia, todavía estamos en una coyuntura de guerra en Europa que nos ha afectado por acá. Tenemos el impacto que tuvo en la industria logística también la pandemia al elevar los costos de transporte. La guerra ha elevado los costos de producción en buena parte del mundo de insumos básicos como por ejemplo el aceite, entre otros. El precio del petróleo subió, con lo cual también se encarecen un sinnúmero de cosas. En general, mientras que el mundo está sufriendo una crisis muy fuerte, en el Ecuador estamos evidenciando lo contrario, una recuperación del empleo, una recuperación de las ventas y un sinnúmero más de indicadores, como en el caso del SRI, que se pueden sumar 123.000 millones en ventas, tanto en exportaciones como en interno, que la economía está creciendo, que la recaudación de los impuestos también está creciendo, lo cual ayuda a ir sanando el gran hueco fiscal heredado del pasado, porque a veces uno pensará de que como hay más ventas, hay más impuestos y entonces hay más plata sobrando, o como el precio del petróleo subió, hay más dinero por petróleo y hay plata en excedente, plata sobrando. Pero la realidad es que este gobierno heredó un gran hueco fiscal y esos, entre comillas, excedentes están viniendo por el lado del petróleo y por el lado del impuesto, en verdad están yendo a financiar ese hueco, ese faltante que ha habido siempre en las cuentas del Estado. Economista Francisco Briones, un gusto poder saludarlo de parte de Julio Orellana. ¿Cómo está la situación de la facturación electrónica? Hay una fecha tope que es hasta el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, en el cual ya existe esta obligación, pero algunos negocios están preocupados
nos preguntaban si ellos, los populares, los pequeños, también tienen esa obligación. Economista Briones, y qué bueno que lo puede aclarar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente hay dos grupos que podemos dividir los contribuyentes. 2.3 millones de contribuyentes, de los cuales 1.2 son los negocios populares, 1.2 millones quienes no están obligados a emitir la facturación electrónica, sino nota de venta preimpresa. Y luego tenemos a todos los demás negocios, que son 1.1 millones de contribuyentes, que sí están obligados a la facturación electrónica, que como lo has dicho, el plazo definitivo es el 29 de noviembre y de ahí en adelante ya la facturación electrónica será una obligación. Importante quizás mencionar que lo que pasará en los hechos a partir del 29 de noviembre será que cuando un contribuyente vaya a pedir una autorización para un blog de notas físico, perdón, para un blog de facturas físico, ya no lo va a encontrar, sino que deberá ya estar en facturación electrónica. Sin embargo, si un contribuyente hasta el 29 de noviembre sacó un facturero físico con autorización y con un plazo de validez de 3, 6, 9 o 12 meses, ese facturero podrá seguir siendo utilizado definitivamente. Lo que no pasará es que cuando se le acabe ese facturero, ya no podrá obtener uno nuevo físico, sino que tendrá que estar validado para la facturación electrónica. Sí, por una parte es beneficioso, y usted lo ha dicho, economista Francisco Briones, y en cuestión desde ecuatorianos ya se están adaptando a esta metodología, pero también hay algo negativo para aquellos que se dedican al servicio de imprenta, servicios gráficos, en el cual hicieron unos reclamos hace algunos días que se les permita, por favor, seguir imprimiendo la facturación en papel. Ante eso, ¿cómo está un arreglo para ellos? ¿Se podrán seguir imprimiendo o ya no, lastimosamente, seguirá ahora implementándose la facturación electrónica y ellos saldrían ya con eso de no sacar en sus imprentas lo que son facturas o notas de ventas? Mira, hay un par de precisiones. Yo los recibí a un buen grupo de ellos hace unas semanas en mi despacho, les expliqué la situación, me comprometí a un par de cosas que ya las hemos cumplido. En primer lugar, como te decía, mirar el bosque de las oportunidades y no enfocarse solamente en el árbol y no enfocarse solamente en donde hemos tenido la mirada siempre, sino abrir la mente, abrir la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Como te digo, nos están reclamando o hay un malestar por el 1.1 millón de contribuyentes que estarán obligados o están obligados a tener facturación electrónica, pero yo les decía, hay 1.2 millones de contribuyentes que deben y están obligados por ley a emitir nota de venta preimpresa, es decir, física, blog de notas. Entonces, en lugar de enfocarse en los que ya se está acabando, ¿por qué mejor no enfocarse en donde hay un océano, un oasis de oportunidades, que son en los negocios populares? Número uno. Y número dos, también se habla de tiempo, de transición o lo que fuere, pero la verdad de las cosas, una vez más, viendo el bosque y no solamente el árbol, y viendo la historia, es que esta transición lleva 8 años. Empezó en el año 2014, estamos en el año 2022. Han pasado 3 gobiernos. El tiempo suficiente para una transición, para una transformación, para entender de qué esto iba a llegar, ha sido bastante amplio. Es más, en este mismo plazo que tenemos 29 de noviembre, la ley fue en diciembre. Han pasado 9 meses desde que la ley fue aprobada, también para entender y subirse a este cambio. Entonces, como te digo, ha pasado mucho tiempo. Y además, esa última transición, esa última milla, será precisamente, como te decía, ¿no? Entre 29 de noviembre y la fecha en la cual se acaben todas las facturas físicas que fueron aprobadas hasta el 28 de noviembre, lo cual, digamos, será todavía un tiempo más. Estimamos en el SRI que el próximo año ya logremos que todos los contribuyentes que están obligados a la facturación electrónica ya se hayan cambiado definitivamente a la facturación electrónica.
Economista, ¿cuáles son los pasos de un usuario para poder acceder a una facturación electrónica? ¿Nos puede decir? Sí, mira, ahí también gracias por la pregunta, porque si bien hace 8 años cuando empezó este proceso, todavía como toda tecnología, cuando empieza es muy cara, ¿verdad? Recordamos que te vendían en conjunto la facturación electrónica, la contabilidad, el contador, y te generaba un costo demasiado alto, muy difícil de asumir. Sin embargo, hoy en día, 8 años después, con el progreso de la tecnología también y el progreso de este mercado en el Ecuador, ya la verdad es que se encuentran los servicios privados de facturación electrónica a precios muy asequibles, a precios muy económicos, es decir, a un precio que se asemeja bastante a lo que cuesta un blog de notas de factura física, es decir, precios hasta de $20 al año, $25 al año por 50 facturas, que es lo que se necesita, se puede encontrar. Dicho eso, ¿cuál es el principal requisito? Paso número uno, acreditarse en el SRI para emitir factura electrónica. En las próximas semanas, el SRI va a acreditar de oficio a varios contribuyentes, casi a todos los que estén obligados, de tal forma que ese requisito previo, que es un trámite con el SRI, prácticamente lo vamos a eliminar cuando en las próximas semanas de oficio, es decir, el SRI directamente, sin que lo solicite el contribuyente, lo va a aprobar y lo va a acreditar para la facturación electrónica. Segundo, que es necesario, lo más importante para la facturación electrónica es la firma electrónica. Con la firma electrónica es lo que le va a dar validez a los documentos que sean emitidos electrónicamente. La firma electrónica, hay varios proveedores privados en el mercado, pero también lo ofrece el Banco Central a través de las ventanillas del registro civil. Asimismo, hay diversas modalidades. Hay firmas que te duran 6 meses, firmas que duran 1 año, 2 años, diferentes plazos con diferentes costos que le dan mayor accesibilidad a este producto que es necesario para la firma electrónica, para la facturación electrónica. Y posteriormente, teniendo habilitado tu permiso en el SRI y luego en la firma electrónica, ya lo único que te falta ya es encontrar tu software, tu aplicación en celular, en computadora, en internet, de facturación electrónica. Como les decía, hay proveedores privados en el mercado, pero también en la página del SRI, www.sri.gov.es, ustedes encontrarán ahí un botoncito que te dice SRI y yo. Ese es el programa de facturación electrónica gratuito que ofrece el SRI para todos los contribuyentes. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Jorge Arrobadito lo saluda. ¿Cómo está usted, economista? Esto es una historia para el país, esta cuestión de la facturación electrónica y un gran paso que se ha dado con la tecnología y está siendo dirigido por usted, economista. Después de esto, ¿puede venir algo más importante? Bueno, hay todavía una cruzada muy importante que nosotros estamos impulsando, que es el fortalecimiento del control tributario, hacer que todos paguen todo lo que deben pagar, ni un centavo más, pero tampoco ni un centavo menos. En eso estamos nosotros, es nuestro gran legado, nuestro trabajo más contundente, más fuerte, es estar construyendo un modelo de gestión de riesgos para poder cruzar la información, para poder utilizar los datos que recibimos de diversas fuentes internacionales, nacionales, públicos, privados, para poder fortalecer los controles tributarios que nos permitan aumentar la recaudación, cobrándole a los que se han hecho los locos por mucho tiempo para pagar impuestos y también ampliando la base de contribuyentes. En días anteriores, usted conversó con el señor ministro de Turismo y revisaron cifras. ¿Se ha reactivado en ese sector, se ha reactivado el turismo? Bueno, 17 de los 20 sectores que están clasificados en la economía están reactivados con cifras positivas y en algunos muy grandes de crecimiento. Los otros 3 son los que todavía, digamos, no se han reactivado o tienen una facturación por debajo de lo que hubo hace un par de años, antes de la pandemia. Son los sectores que
crecieron radicalmente en la pandemia, como por ejemplo la salud, que tuvo un pico en la pandemia, pero que ahora está contrayéndose porque está regresando a su nivel normal. Y las telecomunicaciones, que como sabemos en el mundo, el costo de las telecomunicaciones está cada vez cayendo más y por tanto también el valor de las ventas se reduce un poco. Así que, digamos, en general, siendo muy pragmático, se pudiera decir que la economía ya está recuperada de los niveles prepandemias. Turismo, agricultura, energía, minas, industrias, comercio, son sectores que están creciendo de una forma bastante acelerada, recuperando ya el nivel de la actividad económica y comercial que hubo prepandemia, lo cual, como les decíamos al inicio, es bastante positivo para el país. Economista, algo que hay que destacar es la atención al usuario. Usted hace días y ya también nos hemos percatado de que acá en Guayaquil, en el Servicio de Rentas Internas, se han retirado estas vallas metálicas en los exteriores del SRI para darle mayor facilidad al usuario. ¿Cómo se está manejando eso de la atención a la ciudadanía, economista? Gracias por la pregunta. Periódicamente yo me doy vueltas por las zonas o por las áreas dentro de las oficinas del SRI donde atendemos a los usuarios. También estoy recorriendo el país junto a mi subdirector Ricardo Flores. Estamos visitando también las zonales y los provinciales, algo que no sucedía y no había pasado hace muchísimos años, viendo cómo están tratando a los contribuyentes, cómo los están atendiendo, viendo que los directores provinciales y zonales cumplan con lo más importante que deben cumplir, que no es la recaudación, sino atender adecuadamente a los ciudadanos. Entonces, estuvimos este día lunes, siempre el director nacional general, todas las semanas también hace oficina en Guayaquil para estar más cerca de los contribuyentes de Guayaquil, alrededores, San Borondón, Daule, Santa Elena, para atenderlos de una forma más cercana y no tener que hacer viajar a los contribuyentes que buscan reunirse con la autoridad hasta Quito. Una forma de descentralizar la atención, empezando desde la cabeza, desde el director. Como ustedes decían, habían unas vallas allí puestas desde la pandemia. Yo lamentablemente no me había dado cuenta eso previamente, lo cual me hace sentir muy avergonzado, pero este día viernes me percaté de que estaba esto de allí haciendo sentir, digamos, mal a los contribuyentes y inmediatamente lo dispuse que sean removidas porque no había ninguna razón válida para mantener cercado la institución cual si fuese un fuerte militar o un fuerte policial o no sé qué. Entonces, ya también la puerta principal del SRI para atender al ciudadano ya está siendo reparada. Espero yo que en la próxima semana esté totalmente habilitada para que los contribuyentes tengan mayor facilidad también para ser atendidos. Pero luego también quisiera aprovechar este espacio para hablar sobre el tema de devoluciones de impuestos, que es un tema tan sensible y tan sentido por los ciudadanos, tanto el de IVA, el de impuesto a la renta y el impuesto a salida de divisas para las personas naturales, como también de IVA para los grupos prioritarios, que son las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Efectivamente, cuando llegamos hace 3 meses, encontramos un proceso tedioso, ultra, hiper burocrático, extremadamente largo y extremadamente complicado. Lo estudiamos, lo analizamos, lo transformamos. Ya tomamos la decisión y emitimos toda la documentación para cambiar completamente el proceso. De 40 revisiones, de la revisión que se hacía a un trámite que casi siempre acababa siendo aprobado, lo redujimos a aproximadamente 12 validaciones, con lo cual hemos reducido los tiempos de atención en este proceso de 115 días a 45 días cuando es manual. Pero si el trámite es por internet, el trámite de solicitud de devolución de impuesto a la renta debe durar solamente 15 días. Con eso de allí se le aprueba la devolución al ciudadano y en una semana más el Ministerio de Finanzas se ha comprometido a hacer la transferencia de los recursos. Esto ya está ejecutándose, ya está en acción. Lo que les pido es un poquito más de paciencia a los ciudadanos porque heredamos muchos trámites inconclusos, pendientes por revisar y además hasta que los funcionarios del SRI vayan
adaptándose a esta nueva modalidad. Nos tomará todavía un par de semanas más, pero ya está ejecutándose el nuevo sistema de devolución de impuestos. Y lo mismo, perdón, para las personas con discapacidad y de tercera edad. Estamos trabajando en automatización de estos devoluciones para que en el punto de venta donde va el ciudadano, la persona de tercera edad o la persona con discapacidad a comprar, inmediatamente ahí se le reliquide el IVA y ya no pague el IVA, sino que directamente se le descuenta en su factura para ya no tener que el SRI hacer ningún trámite de devolución. Estamos trabajando en agregar muchos más comercios a esta modalidad. Yo particularmente, personalmente, he llamado a algunos gerentes y empresas de grandes empresas para que nos ayuden a hacer estos cambios tecnológicos y que los ciudadanos puedan gozar de su devolución de impuestos de forma y en tiempo real. Eso es muy positivo y ahí le da agilidad, ¿no? Rompe con esa burocracia que obviamente la gente detesta. Quiere también, así mismo como aporta, que le devuelvan rápido. Sí. Mire lo que nos pregunta un economista a través del chat de la radio, está escuchando esta entrevista, Dax Chica. Entre otras preguntas, dice, ¿cuál va a ser la apertura para los proveedores de software contable? ¿Qué hay sobre las sanciones por atrasos para los pequeños? Pone un ejemplo, $26 por atraso en declaraciones de $10. ¿Qué dice usted, economista Briones? Mira, hay temas que están establecidos en la ley que para cambiarlos deben ser a través de la Asamblea Nacional. Sabemos las complicaciones que hay siempre para hacer cosas positivas a través de la Asamblea. Veíamos hace unas semanas, hace unos días, de que los principales problemas que el Ecuador aún no resuelve y que lo mantienen un poco fuera de la competitividad son precisamente aquellos que deben pasar por la Asamblea. Temas laborales, temas zonas francas, entre otras cosas más, son los que la Asamblea no ha hecho su trabajo, a pesar de que este gobierno ha hecho las propuestas y ha planteado los cambios. Digo eso porque los temas de las sanciones están en la ley y ahí es donde se ejecutan. Pero además, también son necesarios hasta cierta parte para poder fomentar y para poder incentivar el cumplimiento de los contribuyentes. Si fuese una sanción también muy baja o demasiado corta, quizás abriera una gran brecha de incumplimiento y de presentación de declaraciones. En todo caso, siempre estamos abiertos nosotros a escuchar las opiniones y las recomendaciones de los usuarios a fin de encontrar el mejor camino. Con la facturación electrónica, cada vez será más fácil presentar impuestos, porque si el SRI ya recibe toda la información que recibe un contribuyente de ingresos como de gastos, entonces ya se puede inclusive generar una declaración sombra que se llama, que es decir, que cuando te logueas o ingresas a tu usuario en Internet del impuesto del SRI para pagar los impuestos, ya debería aparecerte todo el formulario lleno, de tal forma que tú solamente debas poner a aceptar y hacer el pago de tu impuesto, porque ya el SRI tiene toda la información de todas las operaciones que se han realizado. Entonces, eso también es importante, como la facturación electrónica nos va a ayudar al SRI, al control y al ciudadano a hacer mucho más rápido y fácil su pago de impuestos. Muy bien, qué interesante. Gracias, economista Francisco Briones, por darnos también esas opiniones y de la actividad que usted realiza en el Servicio de Rentas Internas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos y buen día. Ok, gracias a los amigos que continúan en la señal 8.